La bienvenida a todos ustedes a estas clases virtuales. Vamos a reforzar los primeros capítulos que ya habíamos visto sobre razonamiento lógico y juegos de ingenio. Veamos el primer problema. Dice, en la figura hay 10 cuadraditos iguales, pero solamente queremos contar 6 cuadraditos. ¿Cuántos palitos debemos quitar? ¿Cuántos palitos debemos quitar a esta figura para solamente contar 6 cuadraditos? A ver, jóvenes, en esta figura, si yo intentaría quitar cualquiera de estos palitos que están en el contorno, ¿sí? Cualquiera de estos palitos, tal vez no sería la solución. ¿Por qué? Porque si yo quito uno, eso implicaría, ¿qué cosa? Dejar dos palitos libres o al aire, lo cual no sería conveniente, puesto que solamente me piden solo 6 cuadraditos, solamente 6 cuadraditos, ¿sí? Entonces no sería lo correcto. ¿Qué me quedaría? Pensar en otra alternativa. Y la otra alternativa sería esto, pues. Pensar en estos palitos que están aquí. Fíjate. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo quito estos palitos? ¿Cómo quedaría la figura? Voy a obtener esto, ¿sí? Voy a obtener entonces los 6 cuadraditos que me están pidiendo. Entonces, jóvenes, ¿cuántos palitos debería quitar? Uno, 2, 3, 4, 5 palitos. La respuesta es quitar 5 palitos. Bien, vamos a ver el siguiente caso, un problema de parentescos. Dice, ¿qué parentesco existe entre la esposa del padre de mi padre con el padre de mi primo, del hermano del hijo de mi hijo, si mi esposa es hija única? A ver, empecemos por aquí. Mi esposa es hija única, mi esposa es hija única. Es decir, aquí no habría la posibilidad de pronto de tener una cuñada o algo así. Claro, porque ella es hija única, pues, ¿sí? Entonces, veamos cómo encontramos la solución. Si usted se da cuenta, aquí esto es el mismo problema, pero está un poco espaciado para poder explicar cómo dar con la solución. Ahora, aquí, fíjate, un detalle, un detalle. Me piden establecer el parentesco entre dos personas, entre esta persona, ¿sí? Entre esta persona y la otra de acá. Y la otra de acá, ¿sí? La otra de acá. Esto de acá, que si mi esposa es hija única, es un dato tal vez que no podría tener tanta relevancia en la solución. Veamos. Recuerda que un problema así como esto, vamos a dar solución desde el final hasta el principio. Desde el final. Empezamos del final, a ver. Empezamos. Hijo de mi hijo. Hijo de mi hijo. El hijo de mi hijo. Bueno, si mi hijo tiene su hijo, ese hijo de mi hijo sería mi nieto. Ese hijo de mi hijo sería mi nieto. Vayamos desde el final hacia adelante. Hermano de mi nieto. Hermano de mi nieto. Bueno, el hermano de mi nieto sería mi nieto también, pues. Sería mi nieto. ¿Sí? Mi nieto sería el hermano de mi nieto, sería mi nieto. Y ahora, el primo de mi nieto. Bueno, todos sus primos también serían mi nieto. ¿Sí? Serían mi nieto. Entonces, aquí es mi nieto. Ahora, veamos acá. Padre de mi nieto. Padre de mi nieto. Bueno, el padre de mi nieto, mi hijo. El padre de mi nieto, mi hijo. Ahora, padre de mi hijo. Padre de mi hijo. Bueno, padre de mi hijo, yo, pues, yo mismo. Yo. Ahora, me piden, recuerda una vez más, me piden establecer qué parentesco hay entre yo y esta persona de acá. Esta persona de acá. Veamos entonces aquí, a ver. Veamos acá. A ver, padre de mi padre. Bueno, padre de mi padre, mi abuelo, pues. Padre de mi padre, mi abuelo. Ahora, seguimos, esposa de mi abuelo. Esposa de mi abuelo sería mi abuela. Esposa de mi abuelo sería mi abuela. Ahora, ¿qué relación hay entre esta persona y yo? Bueno, ¿cuál es el parentesco? ¿Cuál es el parentesco aquí? La respuesta sería
de abuela a nieto, pues, de abuela a nieto, ¿sí? De abuela a nieto. Siguiente problema. Siguiente problema sobre cuadrados mágicos. Cuadrado mágico. Sabemos qué característica tiene un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico, bueno, la suma de los tres números que están en cada fila, ¿sí? Y en cada columna y diagonales es la misma, ¿sí? Esta suma entonces son iguales. Veamos entonces a ver cuál es la solución para este problema. De ahí me piden, de este cuadrado mágico, me piden calcular A más B. A más B. Debo llenar esos datos entonces y calcular A más B. A ver, aquí observe que tengo aquí estos tres elementos en esta columna. La suma, ¿cuánto vale la suma? Sería, a ver, 32 más 50 más A. Esto sería 82 más A. Entonces esta suma sería igual a esta diagonal y también igual a la otra fila. Es decir, estos tres elementos de la diagonal y esto serían iguales, pues, 82 más A, cada uno vale 82 más A. 82 más A, la primera columna, 82 más A, la primera fila y 82 más A, esta diagonal. Entonces, eso me va a permitir conocer estos dos valores. ¿Por qué? Porque tengo la respuesta aquí, tengo la suma. Entonces esto vale 68 y esto vale 86. 86 menos 4 sería 82 más A. 82 más A y aquí esto sería 68 más 14, también 82. 82 más A. Ahora, con estos tres valores que tengo en esta diagonal, con estos tres valores ya conocería la suma mágica. ¿Sí? La suma mágica. ¿Cuánto vale la suma mágica? De 86 más 68 más 50, 204. 204. Conociendo la suma mágica, 204, entonces ya puedo conocer toda esta suma en la primera fila. En la primera fila, ¿cuánto sería? A ver, en la primera fila tendría, ¿qué cosa? A menos 4 más 86 igual a 204. De ahí tengo el valor de A. A vale 122. Al igual que en la tercera fila, ¿cuánto vale la suma? La suma sería 50 más B más 14. Eso es igual a 204. De ahí sale el valor de B. B vale 140. Teniendo el valor de A y teniendo el valor de B, entonces ya podría dar con la respuesta. A más B, ¿cuánto vale A más B? A más B vale 262. Bien, el siguiente problema es un sistema de poleas. A ver, me dan este sistema de poleas y me indican que la polea M gira en sentido horario. A partir de ese dato me preguntan cuántas poleas giran en sentido antihorario. Bien, la solución. A ver, veamos, esta polea está unida por una faja, entonces tienen el mismo sentido las dos, pues. Tienen el mismo sentido. Ahora, esta polea con la siguiente están unidas, pero por una faja cruzada. Entonces, las dos tienen sentido opuesto, pues. Si esta gira antihorario, la otra gira horario, ¿no? Las dos en sentido opuesto. Ahora, estas dos poleas que siguen, estas dos poleas tienen un punto de contacto. Entonces también las dos tienen sentidos contrarios, pues, ¿sí? Una antihorario y la otra horario. Ahora, a su vez, estas dos tienen también un punto de contacto. Teniendo un punto de contacto, entonces también tienen sentidos contrarios, tienen sentidos opuestos. Si una gira antihorario, la otra gira horario. Ahora, estas dos poleas, observe que estas dos poleas están unidas por una faja pero cruzada. Entonces también giran en sentido opuesto, digamos así, sentido opuesto. Ahora, estas dos poleas de acá están unidas por una faja cruzada. Si están unidas por una faja cruzada, tienen sentidos contrarios, es decir, esta gira horario, la otra antihorario. Y esta polea que gira en sentido antihorario, observen que están unidas por un eje en común. Si tienen un eje en común, entonces tienen el mismo sentido antihorario.
Ahora, veamos cuántas giran en sentido antihorario. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería tu respuesta, 5 poleas. Bien, jóvenes, empezamos con el siguiente problema. Me piden distribuir en el arreglo los números del 1 al 8. Bien, ahí tienes el arreglo. Voy a distribuir los números del 1 al 8 de modo que dos números consecutivos no estén conectados con una línea. Veamos la solución. Los números a distribuir son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jóvenes, aquí para poder distribuir estos números, como la condición es que no estén conectados con una línea, entonces, a ver, si yo escogería, por ejemplo, para estos números de acá, si yo escogería, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5, o el 6 o el 7, para esta ubicación, si yo escogería estos números, estaría en un gran problema. ¿Por qué? Porque mira, escogiendo cualquiera de ellos, por ejemplo el 5, si yo pusiera acá el 5, recuerdas que el 5 tiene consecutivo el 6 y el anterior también sería su consecutivo menor, que sería el 4. Entonces, si yo pongo acá el 5, ni el 4 ni el 6 podrían estar en esta posición, ni el 4 ni el 6. Es decir, yo necesito dos espacios para el 4 y el 6. Para el 4 y el 6. Y el único espacio que me queda sería ¿quién? Este espacio de acá. ¿Sí? Entonces sería imposible que yo ponga el 5, puesto que necesito dos espacios. Entonces no podría estar aquí el 5. Y al igual que el 5, no podría estar ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Entonces, los únicos números que pueden estar aquí serían ¿quiénes? El 1 y el 8. Ahora, si aquí he colocado el 1, el 2 no podría estar ni aquí, ni en este espacio, ni en el otro, ni en abajo, ni en ninguno de estos de acá. El 2 no podría estar. Al igual que el 7. Si yo pienso en el 7, ¿dónde ubicarlo? No podría estar en ninguno de estos espacios de acá, el 7. Entonces, la única posibilidad es para el 2 y para el 7 sería esta, pues. Esta sería los únicos círculos para el 2 y el 7. Ahora, los que me quedan, ¿quiénes serían? Ubicar. Los que me quedan o faltan ubicar sería el 3, 4, 5 y 6. Ahora, el 3, 4, 5 y 6 podría tomar cualquier ubicación que queda, pues, cualquier ubicación. Lo único que tienes que tener en cuenta que no podría ir el 3 con el 4, ni tampoco el 5 con el 6. Entonces, ¿qué te queda? Ubicar el 3 con el 5 y el 4 con el 6. ¿Cuál sería la ubicación? La ubicación sería esta, pues, 3, 5, los dos arriba, o estos dos cambian de ubicación y lo pones abajo, no habría ningún problema, pues. No habría ningún problema. Pero recuerda que el valor que te piden es este valor y este de acá. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea la ubicación, sea arriba o abajo, simplemente 3 arriba y el 6 abajo, el 6 arriba o el 3 abajo, la suma siempre va a ser 9. Por lo tanto, la respuesta sería 9. Muy bien, jóvenes, agradeciendo por su atención y recordarles que en el libro de actividades están estos capítulos que se ha avanzado y les pido que revisen, repasen y estudien los capítulos que ya hemos tocado. Gracias por su atención. Hasta luego.